Este villano es capaz de rivalizar en inteligencia con Reed Richards, en tecnología a Tony Stark y en magia con el propio Doctor Strange, un hombre que gobierna su propio país, que ha robado el poder de dioses cósmicos y que incluso llegó a convertirse en el amo absoluto de la realidad. Es, según muchos, el villano más importante que ha creado Marvel en toda su historia, tan influyente que hasta inspiró a otros villanos icónicos fuera de los cómics. Sin embargo, cada vez que Hollywood lo ha llevado a la pantalla grande, el resultado ha sido un desastre. Esta es la historia del Doctor Doom, el villano más grande que tiene Marvel en los cómics y la razón por la que el cine nunca ha sabido qué hacer con él, hasta ahora, con Avengers Doomsday a la vuelta de la esquina. Gente del internet, bienvenidos a su canal secundario Eduardo Bates Cultura Pop, donde hablamos de todo lo que no es lucha libre. El día de hoy, pues por todo lo que está pasando en el universo cinematográfico de Marvel, les voy a contar la historia del Doctor Doom, quién es, a grandes rasgos, porque pues tampoco soy el máximo conocedor de cómics, pero dentro de la investigación que hicimos, preparamos este video para explicarles a grandes rasgos quién es el personaje y cuál ha sido su historia en el cine, porque vaya que ha sido un fracaso tras fracaso. En fin, antes de comenzar, ya sabes, deja tu comentario, tu me gusta, tu suscripción, ya te la sabes, y ahora sí, comencemos con esta historia. Victor Von Doom aparece por primera vez en 1962 en el quinto número de Fantastic Four de la mano de Stan Lee y Jack Kirby. Desde ese primer número queda claro que no se trata de un villano cualquiera. Kirby quería que su diseño personificara la idea clásica de la muerte, sustituyendo la calavera por un rostro metálico, mezclando la estética de un brujo medieval con una tecnología capaz de poner en alto los inventos de Reed Richards. Esa combinación de hechicería y ciencia de punta, sumada a una rivalidad personal con el propio Reed, convirtió a Doom en una amenaza completamente distinta a cualquier otro villano de la época. Según los cómics, Victor nace en un campamento gitano cerca de Hassenstadt, en el ficticio país de Latveria, ubicado en algún rincón de Europa del Este. Su madre Cynthia es una hechicera que muere después de hacer un pacto con el demonio Mephisto, mientras que su padre Werner es un médico que muere congelado huyendo de la persecución de un noble local conocido como el Barón, después de no poder salvar a la esposa de este de una enfermedad terminal. Victor queda al cuidado de la tribu gitana y de su fiel sirviente Boris, y pasa su infancia protegiendo a su gente con inventos propios. Su inteligencia llama la atención del gobierno de Estados Unidos, que le ofrece una beca para estudiar en Nueva York, y es ahí donde conoce a Reed Richards, el único rival capaz de igualar su intelecto. La rivalidad se rompe por completo cuando Victor construye una máquina para intentar liberar el alma de su madre del inframundo. Ignora las advertencias de Reed sobre un error en sus cálculos y termina expulsado de la universidad después de que el experimento explote y le desfigure el rostro para siempre. Desde ahí, Victor viaja hasta el Tíbet, donde una orden de monjes lo entrena en las artes místicas y lo ayuda a construir la armadura y la máscara que lo acompañaría de por vida, colocándosela todavía caliente para dejar su rostro marcado de manera permanente y simbólica, jurando que ningún ojo mortal volvería a ver el rostro de Victor Von Doom. Con esa nueva identidad regresa a Latveria, derroca al Barón, liderando una revuelta popular y se convierte en el gobernante absoluto del país, aclamado por su propio pueblo como un libertador. A partir de ahí, Doom se consolida rápidamente como el gran archienemigo de los Cuatro Fantásticos y uno de los villanos más importantes de todo el universo Marvel. Un personaje tan influyente que incluso llegó a inspirar directamente a George Lucas para crear a Darth Vader, uno de los villanos más icónicos de toda la historia del cine. Su combinación de genio científico, poder mágico y ambición desmedida lo llevaría con el paso de los años a enfrentarse a prácticamente todos los héroes de Marvel, desde Iron Man hasta Black Panther, desde los X-Men hasta los Vengadores, consolidándose como el villano definitivo de la editorial. Su armadura le da fuerza sobrehumana suficiente para levantar toneladas, resistencia extrema, la capacidad de volar, absorber energía solar y disparar ráfagas, mientras que su dominio de la magia le permite teletransportarse, invocar entidades, lanzar hechizos y hasta intercambiar su mente con la de otra persona con solo hacer contacto visual, una habilidad que aprendió de una raza alienígena y que se convertiría en una de sus armas más temidas. A diferencia de otros antagonistas, Doom nunca se conformó con ser simplemente un enemigo recurrente. Su ambición era gobernar, no solo destruir, y esa diferencia lo convirtió en uno de los pocos villanos de Marvel capaz de mantener conversaciones filosóficas con sus enemigos sobre el poder, el destino y la responsabilidad, incluso llegando a formar alianzas incómodas y hasta amistades con figuras como Namor, el príncipe de Atlantis, con quien compartía la soledad de ser un monarca todopoderoso, incapaz de conectar de verdad con nadie más. Su primera aparición no solo definió a un villano, sino definió las reglas del juego para todo lo que se vendría después dentro del universo Marvel. Con cada nueva historia, Doctor Doom no dejaba de crecer en poder e importancia. A lo largo de las décadas llegó a robar el poder cósmico de Silver Surfer, a intentar liberar el alma de su madre aliándose con Doctor Strange en una de las historias más queridas por los fanáticos, a convertirse por un tiempo en el hechicero supremo de
de la Tierra y hasta invadir Wakanda buscando apoderarse de todo el vibranium del país para construir un ejército invencible, algo que solo Black Panther pudo detener. Su enfrentamiento más grande, sin embargo, llegó cuando absorbió el poder de los Beyonders, seres capaces de crear y destruir universos enteros con su sola voluntad, para convertirse en un dios que reconstruyó el multiverso completo a su propia imagen durante el evento conocido como Secret Wars, gobernando como el todopoderoso dios emperador Doom, con versiones de la Mujer Invisible como su aliada y ejércitos enteros de Doombots a su servicio. Para los lectores del cómic, Doom no solo era un villano recurrente, era prácticamente el estándar contra el que se medían todos los demás, un personaje capaz de sostener historias propias sin necesitar compartir protagonismo con ningún héroe. Pero mientras el personaje crecía en las páginas de los cómics, Marvel como empresa atravesaba serios problemas financieros. Durante los años 90 la editorial estuvo al borde de la bancarrota y para sobrevivir tuvo que vender los derechos cinematográficos de varios de sus personajes más importantes a distintos estudios de Hollywood. Fue así como los Cuatro Fantásticos y con ellos el Doctor Doom terminaron en manos de 20th Century Fox. El primer intento de llevarlos al cine ni siquiera llegó a estrenarse. En 1994 el productor Roger Corman firmó una versión de bajísimo presupuesto que nunca estaba pensada para los cines, sino únicamente para que Fox no perdiera los derechos del personaje antes de que expiraran. Un secreto vergonzoso que la propia Marvel se encargó de mantener encerrado durante años, llegando incluso a comprar copias del material para asegurarse que nadie la viera jamás. El primer intento serio llegó en 2005, dirigido por Tim Story, con Julian McMahon interpretando a Doom en una producción que buscaba competir directamente con el éxito que Spider-Man y los X-Men ya habían conseguido para sus respectivos estudios pocos años antes. La película tuvo algunos aciertos, como la química entre Chris Evans como la Antorcha Humana y Michael Chiklis como la Mole, pero su villano resultó ser un desastre completo. En lugar del hechicero tirano que gobernaba toda una nación, Doom se convirtió en un empresario celoso y genérico, prácticamente una copia sin carisma de otros villanos de superhéroes de la época, con su historia en Latveria reducida prácticamente nada y con una rivalidad con Reed Richards simplificada a una simple pelea por el amor de Susan Storm. A pesar de las críticas, la película recaudó más de 330 millones de dólares, suficientes para que Fox produjera una secuela en 2007, Rise of the Silver Surfer, que mejoró la dinámica familiar del equipo y hasta logró una versión bastante aclamada del propio Silver Surfer, pero volvió a fallar por completo con Doom, reduciéndolo esta vez a un villano obsesionado con robarle la tabla al Silver Surfer para tener más poder. La recaudación bajó respecto a la primera película y eso fue suficiente para que Fox congelara la franquicia durante casi una década. Cuando Fox finalmente decidió reiniciar la franquicia de los Cuatro Fantásticos en 2015, el resultado terminó siendo todavía peor, bajo la dirección de Josh Trank, un cineasta que venía de dirigir Chronicle y que admitió abiertamente no ser fanático de los cómics. La nueva versión buscaba un tono oscuro y realista, alejado por completo del espíritu aventurero de los cómics, inspirado más en el horror corporal que la ciencia ficción familiar que siempre definió a los Cuatro Fantásticos. El Doctor Doom pagó las consecuencias más que ningún otro personaje. Esta vez se convirtió en Victor Doomhazen, un programador antisocial y bloguero sin ninguna conexión con Latveria ni con la realeza, cuyas motivaciones para destruir el mundo aparecían de la nada en los últimos 15 minutos de la película, con un diseño que muchos decían que era una completa basura, que no respetaba todo lo que el personaje había construido en el pasado. La producción fue un caos total detrás de cámaras. El guión pasó por muchas versiones distintas sin tener todavía un tercer acto cuando empezaron a filmar. El director fue descrito por varios miembros del equipo como errático y aislado, llegando a esconderse en una tienda de campaña oscurecida durante el rodaje y hasta se reportó una pelea física con uno de sus actores principales. La actriz Kate Mara calificó la experiencia como horrible y el propio director llegó a decirle que ni siquiera se molestara en leer los cómics antes de filmar. La película terminó con apenas un 9% de aprobación en Rotten Tomatoes, una recaudación de poco menos de 170 millones de dólares contra un presupuesto que rondaba los 120 millones y varios premios Razzie a la peor película, al peor director y al peor remake del año. La noche del estreno, el propio Trank publicó y después borró un mensaje en redes sociales asegurando que un año antes tenía una versión mucho mejor de la película, un comentario que, según estimaciones de la industria, pudo haberle costado a la cinta hasta 10 millones de dólares adicionales a su fin de semana de estreno y que además le costó a Trank toda la credibilidad que había ganado en la industria, todo por una de las
peores adaptaciones de un villano de cómics jamás llevadas a la pantalla grande y terminó de sellar el destino de Fox como administradora de estos personajes. Esa cadena de fracasos resultó decisiva para lo que vendría después. En 2019 Disney completó la adquisición de Fox, recuperando así los derechos de los Cuatro Fantásticos y del Doctor Doom para Marvel Studios después de casi 2 décadas fuera de casa. Pero antes de que el personaje pudiera regresar, Marvel enfrentó otra crisis, esta vez con Jonathan Majors, el actor elegido para interpretar a Kang el Conquistador como el gran villano de la siguiente saga de Avengers, planeada bajo el nombre de Avengers: La Dinastía de Kang. Después de que Majors fuera declarado culpable de agredir a su expareja y perdiera su contrato con la empresa, Marvel tuvo que reescribir por completo sus planes en un momento en el que la compañía ya venía golpeada por varias películas y series con resultados decepcionantes tras Avengers Endgame, cambiando el nombre de la película a Avengers Doomsday y apostando por un villano completamente distinto para sostener el resto de la saga. La sorpresa llegó en julio de 2024 durante la Comic Con de San Diego, cuando Marvel anunció que Robert Downey Jr. regresaría al universo cinematográfico ante un H. Hall completamente enloquecido, esta vez no como Tony Stark, sino directamente como Victor Von Doom, sin variantes ni ambigüedades de por medio, algo que sorprendió incluso a quienes llevaban años pidiendo su regreso como Iron Man. Curiosamente, esta no es la primera vez que Robert se cruza con el personaje, ya que en 2005 había audicionado para interpretar a Doom en la primera película de Fox, papel que en ese entonces perdió frente a Julian McMahon por la mala fama que cargaba en esa época, cuando su carrera todavía intentaba recuperarse de años de arrestos y escándalos públicos. 2 décadas después finalmente conseguiría el papel que en su momento se le había escapado, cerrando un círculo que ni el propio actor imaginaba cuando perdió esa primera oportunidad. Poco después, en julio de 2025, se estrenó la primera película de los Cuatro Fantásticos completamente dentro del universo cinematográfico de Marvel, dirigida por Matt Shakman, ambientada en una versión retrofuturista de los años 70 con Galactus como villano principal y con una recepción mucho más positiva que cualquiera de los intentos anteriores de Fox, rompiendo finalmente la mala racha que habían perseguido a la familia más importante de Marvel durante 20 años. Al final de la película, una escena postcréditos confirmó la conexión directa con Doom, dejando claro que su legado al universo cinematográfico de Marvel no sería un cameo cualquiera, sino el inicio de su papel como el gran villano de la saga completa. Hoy, a meses del estreno de Avengers Doomsday, dirigida de nuevo por los hermanos Russo, quienes desde hace años buscaban regresar a Marvel Studios para dirigir precisamente esta historia, la pregunta que queda en el aire es si finalmente Marvel Studios logrará hacerle justicia a un personaje que los cómics llevan más de 70 años demostrando que puede ser tan poderoso como cualquier héroe y que el cine hasta ahora nunca ha sabido explotar del todo. Muchos intentos y fracasos. Ahora, con los derechos de vuelta en Marvel Studios, con Robert Downey Jr. detrás de la máscara casi 20 años después de haber perdido ese mismo papel, y con los hermanos Russo dirigiendo, el Doctor Doom finalmente tiene la oportunidad de convertirse en el villano definitivo del cine de superhéroes, el mismo que durante más de 70 años ha sido el estándar contra el que se mide cualquier otro antagonista en los cómics de Marvel. ¿Tú crees que esta vez se logrará hacer justicia al Doctor Doom en la pantalla grande? Cuéntame en los comentarios qué esperas ver de él en Avengers Doomsday y si crees que puede convertirse en el mejor villano que ha tenido el universo cinematográfico de Marvel. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop.